4, al igual que por nuestras redes sociales. Las vacantes son limitadas. Los esperamos. Proyecto 024, tu mejor elección. Muy buenas tardes con todos. Doctor, buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a los asistentes. De igual manera, por acompañarnos el día de hoy en la conferencia magistral que el equipo de Proyecto 024 realiza mensualmente. El día de hoy contamos con la presencia del abogado Jorge Lorenzo Villegas Navarrete, quien desarrollará el tema el delito de ocultamiento, omisión o falsedad de información. Previo a ello, doctor, para darle una correcta bienvenida, el equipo de Proyecto 024 ha preparado una introducción a manera de semblanza para poder luego de ello comenzar con su ponencia y darle la bienvenida. Muchas gracias. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta oportunidad tiene el agrado de darles la bienvenida a nuestra 57ª conferencia magistral. Para ello, contamos con la presencia del abogado Jorge Lorenzo Villegas Navarrete, quien desarrollará el tema el delito de ocultamiento, omisión o falsedad de información, referente al artículo 245 del Código Penal. El abogado Villegas Navarrete es egresado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un magíster en Derecho Bancario y Financiero por la misma casa de estudios. También es egresado de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Continental, con estudios en la Maestría de Derecho de los Negocios en la Universidad de San Martín de Porres. También cuenta con estudios en la Maestría en Política y Gestión Tributaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sumado a ello, cuenta con más de 14 años de ejercicio profesional de abogado en las áreas de litigio relacionados a procesos penales, contenciosos administrativos, constitucionales, civiles, laborales, entre otros. También, en referencia a su experiencia laboral, se ha desempeñado en entidades como la Fiscalía Superior Penal del Callao, la Fiscalía Suprema Contenciosa Administrativa, la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, y la Procuraduría Pública de la Superintendencia de Mercado de Valores. No nos queda más que agradecer su presencia el día de hoy por acompañarnos con tan importante tema. El equipo de Proyecto 024 reitera su más cordial agradecimiento al abogado Jorge Lorenzo Villegas Navarrete. Le cedemos el uso de la palabra y le agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Un especial agradecimiento a Proyecto 024 y a toda la comunidad jurídica que siempre está atento a las presentaciones y a los cursos que brinda Proyecto 024. En esta oportunidad vamos a conversar, a hablar sobre este delito denominado el delito de obstaculización o omisión o falsedad en la información, que por cierto es un delito financiero, está tipificado en el artículo 245 del Código Penal. En verdad es un delito raro, un delito exótico. Está dentro del capítulo 1 de delito financiero, del título 10 de delitos contra el orden financiero y monetario. Si uno busca en la jurisprudencia o busca por las redes, la verdad es que no va a encontrar mucho sobre este delito. Eh, Siempre estoy atento a la jurisprudencia que sale respecto a ese tipo penal, pero hay muy poco. Lo que se ha escrito sobre este tipo penal son algunos autores. Tenemos a Percy García Cabero, tenemos a Alonso Peña Freire, por ahí hay otros manuales más, ¿no? Más o menos que desarrollan un poco sobre este tipo penal. En principio, lo que debemos preguntarnos es ¿qué protege este tipo penal, ¿no? Porque a partir de esa pregunta o de esa respuesta vamos a entender
qué es lo que está detrás o qué es lo que lo que se quiere proteger o qué es lo que busca el legislador con proteger con este tipo penal. Entonces, como habíamos dicho, estaba dentro de la parte del orden financiero. Y el orden financiero, digamos, tiene que ver con el mercado financiero o el sistema financiero. Y el sistema financiero, muchos piensan porque hay autores, ¿no? Hay autores que dicen, ah, ya, el sistema financiero, el bien jurídico es la regulación bancaria, el mercado bancario, el mercado financiero, lo identifican con la actividad que hacen los bancos, con lo que hacen las financieras, las FPs, pero eso es cerrado, ¿no? Inclusive hay autores, ¿no? Ya en algún momento, en otra oportunidad, hablamos del artículo 246, que es otro tipo penal, que es instituciones financieras ilegales o captación habitual de recursos del público sin autorización del Estado. Y ahí hablamos que el bien jurídico, como decía, por ejemplo, un autor muy conocido, ¿no? Que tiene su familia es de penalistas, ¿no? Sacó un libro de editorial Samar que decía, el bien jurídico es el sistema bancario, el sistema crediticio, pero eso es falso, ¿no? Porque el sistema financiero es más amplio. Entonces, si uno se pregunta, ¿y qué cosa, de qué está compuesto el sistema financiero? Uno se va a dar con la respuesta que tenemos los bancos, tenemos las financieras, las mutuales, bueno, ya no hay mutuales, pero antes había, ¿no? Tenemos los seguros, tenemos las AFPs, pero también tenemos el mercado de valores, ¿no? El mercado de valores, tenemos el mercado o las empresas empresas administradoras de fondos de inversión, tenemos los panderos. Si ustedes conocen los panderos, hay una empresa pandero, pero esta empresa pandero es el nombre de la empresa porque el mercado se llama fondos colectivos, ¿no? Entonces, por lo pronto ya vamos identificando que hay dos ámbitos, ¿no? Y estos dos ámbitos, uno está regulado y supervisado por la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, y el otro está regulado y supervisado por la Superintendencia de Mercado de Valores, antes llamado CONACEF. Entonces, el sistema financiero, el orden financiero, está compuesto por un mercado financiero y detrás de eso hay dos tipos de mercado, o digamos dos ámbitos de mercados, cada uno regulado por una agencia reguladora, la SBS y la SMB. Entonces, y estas empresas del sistema financiero, digamos, estas empresas, las que he nombrado, son empresas dedicadas a captar dinero, ¿no? A captar dinero, a financiar, porque el sistema financiero, la palabra financiero, financiar, viene de una palabra francés que significa financiarse de recursos o proveerse de recursos para algo, ¿no? Entonces, estas empresas financian o proveen o se proveen de recursos para algo, ¿no? Si tú estás en los panderos, en los fondos colectivos, tú vas ahí, te provees de recursos para financiar algo o para adquirir algo, un auto, una casa, ¿no? Si vas al sistema de fondos de inversión, tú vas ahí, inviertes tu plata para proveerte de recursos, pero porque quieres una rentabilidad, quieres tener una ganancia, ¿no? Si vas al mercado de valores, igual, ¿no? También vas a ese mercado, contratas una sociedad agente de bolsa y en esta agente de bolsa das tu dinero, das una orden para que se compre tal acción, tal bono, pero estás digamos, entregando un dinero y están captando dinero del público, de los inversionistas, y este dinero sirve para algo, para comprar un valor. Igual vas al banco, ¿no? O a la entidad financiera, entregas ellos captan dinero del público, ¿no? A través de los ahorros o los depósitos, y ellos a su vez prestan a otras personas y hacen préstamos. Y así se produce el dinero dentro de un banco, igual, y en un seguro también entregas tu dinero para mitigar de repente un posible riesgo o un daño o algo que te pueda ocurrir, una siniestrabilidad. Entonces, este delito, digamos, si uno le ve el tipo penal, vamos a compartir ahora el tipo penal, ¿no? Ahí está, delito de ocultamiento, vamos a ver el tipo. Ya, entonces tenemos el 245, ocultamiento, omisión o falsedad de información. Y dice así, ¿no? El que ejerce funciones de administración o representación de una institución bancaria, y como les decía, institución bancaria, la supervisada por la SBS, financiera, también regulada por la SEC, u otra
Y ahí entramos al otro lado, ¿no? Al otro mercado supervisado por la SMB, u otra que opere con fondos del público. En todos los casos son empresas que recogen dinero del público, captan dinero del público, ¿no? Entonces dice el tipo, el que ejerce funciones de administración o representación de una institución bancaria, financiera, u otra que opere con fondos del público, con el propósito de ocultar situaciones de liquidez o insolvencia de la institución, omita. El verbo rector sería omita, o niegue proporcionar información. Omita uno, niega proporcionar información, o proporciona datos falsos a las autoridades de control y regulación. ¿Quiénes son las autoridades de control y regulación? Por un lado tenemos la SBS y por otro lado tenemos la SME, la Supervisión de Mercado de Valores. Entonces, este tipo penal tiene que ver con, digamos, con una información. Los administradores, los representantes de estas empresas que he mencionado, es decir, empresas, sociedades administradoras de fondos de inversión, empresas de fondos colectivos, Maquisistemas, Pandero, ¿no? El Clan, hay varias, ¿no? O empresas de mercado de valores, ¿no? Sociedad de agente de bolsa, Calpa, la sociedad de agente, los bancos tienen su sociedad de agente de bolsa, operan con fondos del público, o tenemos los bancos, también operan con fondos públicos. Todos los administradores, representantes que ejercen funciones en estas empresas tienen el deber de remitir información. Pero, ¿qué ocurre? A veces ellos, a veces dentro de la empresa, estas personas, estos administradores, estos representantes de estas instituciones o estas entidades o estas empresas, envían información, pero con la intención o con el propósito de ocultar situaciones de liquidez. Bueno, dice, acá el tipo penal dice liquidez, debería ser iliquidez, ¿no? O sea, no tienen dinero para pagar deudas inmediatamente, ¿no? O insolvencia, el patrimonio no alcanza para pagar, digamos, deudas. Entonces ahí ya les estoy hablando de dos elementos del tipo iliquidez o insolvencia. Entonces estos administradores tienen la intención de ocultar, o sea, y para ocultar envían, no envían la información, o se niegan a enviar la información, o si lo hacen con datos falsos. Eh, digamos, ¿por qué es importante o por qué es relevante estas palabras de que proporcionan datos falsos? ¿O por qué es importante remitir información de tal forma que, si nos, digamos, si a ellos, a estas empresas, la agencia reguladora les pide información, porque ellos tienen el deber de enviar la información, pero no pueden negarse a enviar la información o no pueden omitir? Esa parte es importante. ¿Por qué estas empresas están obligadas a dar información? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante dar información? ¿O por qué es importante no dar datos falsos? Les explico. Eh, el sistema financiero o el sistema, entre ellos el mercado de valores, el mercado de los fondos de inversión, el mercado, trabajan con recursos del público. Recuerden ustedes, ¿no? Acuérdense que dice que acá más adelante, en la cuarta línea, dice que opere con fondos del público. Entonces, como opera con fondos del público, ya sea público, los ahorristas, por el lado del mercado bancario o financiero, o por el lado del mercado de valores, los inversionistas, como es dinero de la gente, entonces hay un deber de parte del Estado. El deber de parte del Estado es tutelar, digamos, los ahorros del público, ¿no? Hay un artículo 87 en la Constitución, también lo mencioné en esta anterior exposición que tuve con Proyecto Cero, en 246. Hay un artículo constitucional, donde, el artículo 87 de la Constitución, donde indica que el Estado tiene el deber de cautelar, ¿no?, los ahorros del público. Y personalmente yo diría que va más allá de ahorrar de los ahorros del público. Tiene el deber de cautelar el excedente, no solamente de los ahorristas, sino inclusive de los inversionistas, ¿no? Porque
¿Por qué es importante cautelar eso? Porque eso hace que la economía sea estable, sea sólida, no tenga problemas y que nuestra economía siga hacia adelante, hacia un buen porvenir o hacia un buen camino. Hace que la economía sea sólida y eso permite más inversión y genera un efecto, ¿no? Un efecto. Entonces, es por eso que se necesita cautelar y es por eso que las agencias reguladoras, ¿no? La SBS y la SME les pide a estas empresas que trabajan con fondos del público, ¿no? Me remitan información fidedigna. Entonces, digamos, tanto la SBS o tanto la ley de bancos y financieras como la ley del mercado de valores o la ley de fondo de inversión, digamos, exige, digamos, y dentro de sus desarrollos o sus reglamentos, sus decretos supremos, cada norma sectorial, cada normativa sectorial exige que las entidades remitan información fidedigna, ¿no? Inclusive, o sea, existen sistemas, no solamente acá en el país, sino, ¿no? Donde toda esta información está tan sistematizada, tan, por ejemplo, sobre todo en los bancos, ¿no? Por ejemplo, todas las operaciones de los bancos, digamos, están conectadas a un servidor de la ASDS y entonces la ASDS puede saber cuáles son las operaciones que se hacen en el día a día. En el caso de los fondos de inversión, en los fondos de mercado de valores, digamos, no hay esa exigencia tan técnica, pero sí, por ejemplo, están obligadas a emitir, o sea, ellos están obligados a remitir estados financieros. Entonces, en ambos casos, en ambos mercados, las empresas están obligadas a enviar información financiera, información de la empresa, ¿no? En el momento, en los plazos que cada norma sectorial lo exige y también en el momento que las agencias reguladoras lo piden. Y a veces lo piden, digamos, a veces por un tema prudencial, ¿no? A veces, digamos, por ejemplo, ¿no? Este, hay una noticia de que un fondo de inversión tiene problemas porque hay una denuncia pública de inversionistas que no se les ha pagado. Entonces, ¿qué hace la agencia regular? Le pide información y la empresa administradora de fondos de inversión está obligada a remitir información financiera. También hay normas, digamos, hay legislación donde estas empresas están obligadas a emitir estado financiero de manera trimestral o de manera periódica. ¿Y eso de qué sirve, no? ¿Para qué sirve que remitan información financiera? Porque es una manera, digamos, de controlar o supervisar a estas empresas que captan dinero. Pues recordemos que el artículo 87, ¿no? Obliga al Estado a cautelar el ahorro del público, pero también detrás de eso también está, pues, no hay una jurisprudencia ahorita del TC que extienda ese artículo constitucional hacia los excedentes de inversionistas, pero la lógica es muy parecida, ¿no? Son ahorros del público, hay temas de consumidor financiero, hay temas de consumidor de inversionistas. Entonces, la idea es que esto funcione bien y por eso ahí existe esa obligación de remitir información de manera fidedigna. Entonces, lo que hace este artículo es sancionar a los administradores, a los representantes que se nieguen a enviar información o omitan hacerlo cuando tienen un requerimiento o tengan un plazo. Entonces, este es un delito contra el sistema financiero que abarca el mercado crediticio, el SBS, el mercado de valores, el mercado de los fondos de inversión, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, submercados que están dentro de estos dos mercados que están, o de estos mercados que están controlados, supervisados por estas dos grandes agencias reguladoras. Una con autonomía constitucional y la CME no, porque está adscrita al MEF, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, también la idea de este tipo penal es identificar la información, o sea, evitar los riesgos, ¿no? O sea,
está tanto la regulación que les he mencionado, de que se debe remitir información financiera, que se debe remitir información de la situación económica de la empresa, está destinada a evitar riesgos, ¿no? Riesgos porque los riesgos en el mercado o los riesgos de la misma entidad. Y eso hace dentro de las mismas entidades la diligencia de gerenciar, de administrar, de invertir, sea óptima, ¿no? Imaginemos que eso no ocurriera. O sea, imaginemos que no exista normativa para la cual se le exija a los bancos, se le exija a los agentes de bolsa, a los fondos de inversión, a los seguros, que remitan información financiera o información económica sobre la situación económica de la empresa. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría era pues, que sería un caso, o sea, el riesgo de que se utilice mal el dinero captado del público sería demasiado bajo. Entonces, el tipo penal está orientado a eso, ¿no? Este tipo penal, o de repente podría haber, digamos, una infracción o un tipo administrativo parecido, y inclusive en otros países también tienen esa idea, evitar el riesgo, ¿no? Entonces, este tipo penal está orientado a eso. No es que no es necesario que el riesgo ya exista, sino la idea es evitar acercarse al riesgo, o sea, minimizar lo más que se pueda el riesgo de que estos mercados se perturben, de que exista una mala administración. Ese es el objetivo. Y para evitar ese objetivo, pues, lo peor que le puede pasar es que no tengan liquidez o no tengan insolvencia, o sean insolventes, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Entonces, acá hablamos de un incumplimiento de un deber, porque los administradores, los representantes, la empresa misma tiene un deber legal, porque puede ser que esté en la ley, en el mercado de valores, pues hay un deber que está en un reglamento, en una normativa. Ellos tienen el deber de contribuir a la función preventiva, ¿no? Que la tiene el agente regulador en la SBS o la SMB. La SBS, la SMB, tiene la finalidad de evitar situaciones de riesgo, tiene una función de prevenir que exista un caos, de que existan problemas, de que se pongan en riesgo los fondos del público, de los ahorristas o de los inversionistas. Y eso ayuda a que exista una estabilidad económica dentro de estas empresas supervisadas y a su vez, al existir una estabilidad económica en cada una de estas empresas, existiría una estabilidad económica dentro de la economía de nuestro país. Eh, ahora, hay un deber de suministro de información, hay un deber de suministro de información, como decía, que recae en los que ejercen la administración o la representación de la institución. Entonces son ellos los que ejercen esa función de administrar estas empresas, estas entidades, el manejo de estos fondos, y los representantes de ellos están obligados a cumplir la normativa, la ley sectorial, y tienen el deber de, obviamente, de remitir la información cuando se les pide, de no negarse a cuando se les pide, o cuando lo envían, no enviar datos falsos, porque es muy grave. Ya les dije cuál es el peligro que se pone, que existiría. Entonces, y hay una función, hay unos sujetos obligados, ¿no? Eh, También es importante tener en cuenta que esto funciona dentro de los mercados financieros formales, ¿no? O sea, este tipo penal es para los mercados financieros formales o para las entidades que ya tienen autorización. Pues acá no hablamos de mercados financieros informales. ¿Hay un perjuicio en la teoría reguladora? Sí, les acabo de mencionar, porque si se remite información que no es fidedigna, se emite información que es falsa, o se remite, o se niega información, o se omite información, ¿qué va a pasar? Que, o sea, hay un perjuicio también, digamos, para la actividad supervisora, ¿verdad?, de la agencia reguladora. Esto que también crea, obviamente también les acabo de explicar que esto genera un caos, podría haber un problema social en la comunidad. eh, eh, también, también les he mencionado que el bien jurídico, la teoría del bien, bueno, dentro de las teorías del bien jurídico, tenemos la clásica de Roxin y la de Jacobs, ¿no? Y Roxin dice, pues, se refiere
Ya, ¿cuál es el bien jurídico acá? Ya les dije, vendría a ser el mercado financiero, el mercado de valores, el mercado de las entidades financieras, el mercado crediticio, el mercado de los fondos de inversión, y desde una perspectiva de IACO vendría a ser la defraudación a la expectativa normativa que rige cada uno de estos sectores, ¿no? La ley de fondos de administradores de fondos de inversión, la ley de banco y del sistema financiero, una expectativa. Entonces, estas dos teorías nos ayudan a entender cuál es lo que está detrás o qué es lo que se quiere proteger. Y ahí podemos identificar también al agraviado, ¿no? En este caso el agraviado vendría a ser, si es el mercado financiero, el mercado de valores, vendría a ser el Estado, ya sea por la SBS o la SMB. Igual, si hay una expectativa, una defraudación, la expectativa normativa de una de estas leyes, ¿quién está llamado a hacer el cumplimiento? También las agencias reguladoras a través de la SS o la SMB, ¿no? Eh, Cuando hablamos de los sujetos del delito, ¿quiénes pueden cometer el delito? ¿Quiénes son las personas, los sujetos que pueden cometer el delito? Entonces, pueden ser cometidos por determinados miembros de la empresa bancaria, ¿no? O por la financiera u otro que opere por fondo público. Hay una infracción del deber. ¿Quiénes están llamados a cumplir este deber de remitir? Entonces, dentro de la organización societaria va a haber ciertos ejecutivos, no voy a decir funcionarios porque los funcionarios se utilizan más para delitos contra la administración pública, pero sí vamos a hablar de ejecutivos. Entonces hay un círculo de autores, hay un círculo de representantes dentro de cada entidad, están obligados a remitir esta información. Por ejemplo, ¿no? Dentro de una sociedad agente de bolsa, hay un representante bursátil, hay un gerente, ¿no? Entonces, hay un sistema MBNet que se llama, es un sistema, digamos, un software que funciona más o menos hace 20 años dentro del mercado de valores. Entonces, cuando tú quieres enviar una información o un documento, no lo envías con un papel, ¿no? Es que vas, te acercas a la agencia reguladora, vas a ese parte y pasas tu papelito escrito y por eso tus estados financieros y, no, y te ponen el sello, no. Sino este sistema EBN, que es un sistema informático de tu computadora, ¿no? Envías la información en PDF, envías los estados financieros, envías los estados financieros trimestrales, periódicos, ¿no? Según la normatividad, y ahí hay una persona encargada de eso, ¿no? Entonces esa persona está obligada a enviar esa información si y esta persona se hace responsable de esa información que envía. Si esta persona envía una información falsa, el responsable es él, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una forma de determinar quién es el sujeto de ese delito. Es una infracción de deber. Si envía la información, omite o niega, y él está obligado a hacerlo, entonces hay una infracción de deber por parte de él. También digamos, ese artículo se puede extender a los que realizan labor de administración o representación, ¿no? Por ejemplo, a veces estos estados financieros, digamos, o estos documentos financieros, digamos, a lo que se entiende por balance, ¿no? Están dentro de cada entidad, a veces tienen que ser aprobados por órganos societarios, por directorio, según la organización de la empresa, ¿no? Entonces, si ellos admiten, aprueban, dan visto bueno, dan conformidad a algo que está falso dentro de esa información, y esa información se envía y ellos aceptan, entonces ellos también podrían ser responsables. Ellos tienen el deber, ¿no? Digamos, de controlar esa información. O sea, podrían tener, digamos, el dominio del hecho, ¿no? Porque si ellos son los que aprueban, ¿no? Ellos aprueban esa información financiera o esa información contable. Prefiero utilizar el término financiero, ¿no? Porque es más amplio, porque cuando uno habla del aspecto contable es como una fotografía o una visión estática. Cuando hablas de información financiera es como algo, es una visión más dinámica de lo que funciona dentro de una empresa. Entonces, si se aprueba, ellos lo aprueban, entonces, y se envían información, ellos sabían o tenían la capacidad de detectar
si había algo malo, había algo falso o había algo equivocado, ¿no? Entonces, y por ahí vamos entendiendo, se va comprendiendo, se va deslizando o se va precisando quién vendrían a ser los responsables, ¿no? A veces esa información está auditada también, ¿no? A veces el auditor, estas empresas contratan sociedades auditoras, las sociedades auditoras hacen una contingencia, por ejemplo, en un dictamen de una sociedad auditora, a veces todo está ok, pero a veces ellos ponen notas, ¿no? Que es, digamos, un comentario abajo del estado financiero y ahí ponen alguna salvedad, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa tiene ese dictamen, ¿no? La sociedad auditora, y a pesar de eso no cumple con, digamos, tomar nota o hacer, digamos, tomar en cuenta la nota del auditor, digamos que lo omite, ¿no? De tal forma que la información financiera se va a la SMB, se publica al mercado, ¿no? El mercado de valores, o se publica en un portal, porque hay un portal también donde se publica esta información, y los inversionistas toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque omitieron algo, ¿no? Y a veces ahí existiría un problema, un perjuicio, pero no cualquier información o cualquier omisión configuraría este tipo penal, porque si ustedes regresemos al tipo penal, dice con el propósito de ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia. Entonces, ahí hay un elemento diferenciador e importante, la liquidez o la insolvencia. Liquidez, recordemos una vez más, significa no tener liquidez o efectivo para pagar deudas. Insolvencia, que nuestro patrimonio no sirve para pagar las deudas contraídas. Eso significan esos dos términos. Esos dos elementos son importantes porque lo hace diferente un poco del 242. Si tengo tiempo, les hablo digamos, pues que se diferenciaría del 242 y también del 245A, no, 245A, que también es un tipo penal parecido a este, pero no es igual. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso del mercado de la ley de bancos, tenemos un artículo 345 en la Ley General del Sistema Financiero que establece que este organismo de supervisión, ¿no? La SBS, ejerce dentro de sus ámbitos de atribuciones, tiene el control y la supervisión de las empresas conformantes del sistema financiero de seguros. O sea, igualito la ley de mercado de valores, la ley orgánica de la SM también tiene un artículo parecido. El artículo 197 de la Ley General del Sistema Financiero señala que la SS establecerá la periodicidad, formato y demás condiciones de los informes que deban presentarle las empresas. Debiendo dichos informes mostrar el requerimiento patrimonial, las posiciones afectan los distintos riesgos, estado financiero y otros temas exigidos. Es decir, les leo así rápido, les leo rápido, eso quiere decir que la ley establece qué cosa se debe presentar. O sea, la ley sectorial va a establecer siempre qué cosa, qué información estas empresas deben presentar, qué tipo de documentos, informes, y las empresas están obligadas a hacerlo, ¿no? Hay otro artículo, el 350 de la Ley General del Sistema Financiero, su tercer párrafo, dice, otorga al superintendente la facultad de requerir a las empresas supervisadas todos los antecedentes que juzguen necesarios para informarse acerca de su situación financiera, recursos, administración o gestión o votación de sus representantes, grado de seguridad y prudencia con lo que se realizan las inversiones y en general cualquier otro asunto. Este último artículo que acabo de leer, digamos, le otorga al máximo representante de la SBS una facultad enorme. Es decir, cuando él quiera, cuando él lo requiera, puede pedir una cierta información y el ente supervisado tiene la obligación de cumplir. Ya no hablamos de una información de periodicidad trimestral, mensual, no, hablamos cuando él lo requiera. Eso le otorga facultades, bueno, siendo superintendente, y hablamos que es una superintendencia y hace labores de supervisión. Entonces, la información que el máximo representante de esta agencia reguladora, y lo mismo ocurre con ese mes, cuando lo pida, cuando vea que es necesario, se tiene que cumplir y se tiene que enviar la información. Entonces, los que ejercen la función de administración representantes están obligados a hacerlo inmediatamente, ¿no?
no puede, o sea, no puede, ahí también hay un dato importante, ¿no? Porque como hablamos de captación del público, dinero que se capta del público, hablamos de estabilidad económica, hablamos de recursos del público, todo tiene que ser rápido, no se puede esperar pues meses, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la facultad, el requerimiento de la máxima autoridad tiene que cumplirse inmediatamente. No es razonable que sea a largo plazo, ¿no? Entonces, así funciona, digamos, este mercado financiero. Hay también algo que se llama regulación prudencial, ¿no? La regulación prudencial es algo así como, por ejemplo, es un tipo de normatividad y un tipo de supervisión que lo que busca es mitigar riesgos, es decir, lo que quiere evitar es que el daño o el perjuicio se produzca. Antes que se produzca el perjuicio, en este caso el perjuicio económico, mucho antes que eso ocurra, la regulación le permite a la a la agencia reguladora ciertos requisitos, que cumplan ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos, lo voy a mencionar, por ejemplo, está la solvencia económica de los dueños de estas empresas, por ejemplo, los accionistas de un banco tienen que tener solvencia económica, los gerentes de un banco tienen que tener solvencia económica. Entonces, igual los de seguro y así sucesivamente. Todos tienen que... pero ¿por qué piden eso? Uno se podría preguntar. No, pero si no hay nada, o sea, son personas normales, decentes. No, lo que pasa es que en este mercado financiero, bueno, el estándar de tener solvencia económica es demasiado alto. Entonces, al tener a requerirse que sea un estándar alto, eso reduce los riesgos de que hipotéticamente en el futuro ocurra un daño. Y a eso se llama una regulación prudencial, ¿no? Entonces, es, ese dato también es importante, ayuda a entender este tipo penal, los niveles, la labor de prevención de riesgos que está detrás de los requerimientos de información es grave. Igual, detrás de este tipo penal, la prevención del riesgo es grande. Y tal vez esa sea la respuesta por la cual exista poca jurisprudencia, casi nula. Voy a tratar de enseñarles un caso porque está en trámite, pero no se los puedo contar, pero les vamos a dar un pantallazo en un momento, digamos, a una parte, ¿no? Porque como es un caso muy en trámite, todavía no se puede revelar, ¿no? Tal vez sería la primera sentencia que exista sobre este caso, pero por respecto del mercado de valores, no lo sé si hay sobre la SBS, pero ahí también tengo ahí hemos encontrado creo que el Código Penal de Urquizo, vamos a tratar de cambiar, a ver, vamos a ver, un momento, vamos a compartir, para que ustedes puedan visualizar, ¿no? A ver, vamos a ampliar el Código Penal de Urquizo, vamos a ver. ¿Lo ven acá? ¿Lo están viendo? Miren, creo que es un extracto de un código penal de Urquizo, el profesor Urquizo, y ahí hablan de dos doctrinas, ¿no? Tenemos por un lado, dice, por la forma que se encuentra recogida la afección, nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. Bueno, es discutible porque estamos hablando de infracción de deber. Una persona de puro derecho que no admite prueba en contrario siendo suficiente el ocultamiento como finalidad. Ahí faltaría de repente, pues, el ocultamiento de qué estado, porque es necesario, o es iliquidez o insolvencia, ¿no? Si ustedes ven el tipo penal, dice iliquidez o insolvencia. Aunque acá esto lo he sacado de la red de internet, acá le han puesto una ahí liquidez, ¿no? No es liquidez. Y el segundo párrafo dice, aquí tenemos la conducta del sujeto activo cualificado cuando omita. Y justo les había hablado que encontramos tres tipos de verbos rectores, ¿no? Ocultar, omitir o negar, ¿no? O proporcionar, perdón, proporcionar datos falsos, ¿no? Entonces acá dice cuando omita entregar información al órgano de control, que para el caso de la supervivencia de banca de seguros, o negarse a entregarla. Estas son conductas pasivas negativas. Omitir entraña abstención o dejar de hacer algo.
o decir algo necesario o conveniente. Negar es no conceder aquello que solicita. Bueno, eso es una cita de, digamos, de un comentario, un código penal eh, realizado por Ángeles González y Manuel Fresancho. Bueno, vamos a ver mejor el otro, ¿cómo se llama? Lo otro que tengo acá. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar mejor a la sentencia que no se puede comparar. Ya. Mira, esta es una sentencia condenatoria. ¿No? ¿La pueden ver? No sé si la están viendo o no. ¿Me pueden informar si la ven o no? Por favor. Sí, la vemos. Ah, ok, perfecto. Ya. A ver si la ven, ¿no? Espera, ¿dónde está? Ya la perdí. Acá. Ya, ok. Acá, mira, bueno, es una sentencia de 40 páginas. No les puedo dar el dato, pero dice, se tiene además que la Subpresa de Mercado de Valores realizó un recálculo de los fondos de la citada empresa y concluyó que su patrimonio líquido, por ahí nos da el dato de que estamos hablando de liquidez, estaba constituido por 959.816 soles, apreciándose un déficit patrimonial de 3.856.000. Es decir, esta empresa debía haber tenido más, ¿no? Más dinero. Lo único que tenía era 959.000. En su oportunidad, voy a omitir la empresa, presentó un escrito con fecha 3 de mayo aceptando tal situación. Es decir, ahí está la prueba, pues, ¿no? Digamos que ahí la empresa admitió que tenía poca liquidez, por decir, ¿no? Al señalar que se unieron con sus sectores externos con la finalidad de evaluar todas las medidas necesarias que corrijan el déficit patrimonial mencionado. No obstante, con tal fecha, los profesores nuevamente presentaron información y ahí vemos otra vez esa idea del deber de remitir la información, ¿no? A la agencia reguladora. Ante ¿no? Sobre sus indicadores de liquidez y solvencia, hay en los temas financieros hay unos indicadores de liquidez y solvencia, pero no lo vamos a omitir porque es un poco complicado, ocultando nuevamente su situación patrimonial deficitaria, o sea, su falta de liquidez, conforme se estableció en los fundamentos de tal resolución. Entonces, por lo pronto ahí, en esta parte de esta sentencia, ya, digamos, para el Poder Judicial, se va acreditando, ¿no? El estado ¿no? de falta de liquidez, inclusive, dice la sentencia, que la misma empresa ya lo va admitiendo, ¿no? Entonces, sigamos leyendo, acreditando con el escrito presentado por la empresa, mientras aceptaron dicha imputación, la empresa aceptó que estaba en esa situación, al señalar que se estarían realizando acciones pertinentes con el propósito de restituir el límite prudencial, es un término del mercado de valores, del indicador de liquidez y solvencia económica, situación de la cual se requirió los procesos de subsanación del déficit del indicador de liquidez y solvencia. Sin embargo, al incumplir con subsanar las observaciones, se emitió tal resolución, mediante la cual se suspendió la autorización de funcionamiento de GPI, hasta que acredite haber revertido el déficit patrimonial. Sin embargo, los procesos tampoco cumplieron con sus actas de observación. De todo este párrafo que acabamos de leer, lo que hay que rescatar es lo siguiente. Si ustedes se han dado cuenta, a la empresa se le pidió, la agencia reguladora le pidió, ni bien detectó la situación, la agencia reguladora le pidió que subsanara. Y se le dio una chance, un plazo. Y la empresa no lo hizo, ¿no? Se le volvió a dar otro plazo y no lo hizo, ¿no? Y a las finales, ¿qué curso tuvo que hacer la agencia reguladora? Es suspenderla, pues. Suspenderla ya son, digamos, por criterios de que, por un lado, como son ahorros del público o empresas que captan dinero del público, entonces se pone en riesgo, ¿no? A los subsiguientes inversionistas o los que, digamos, lo que hay que hacer es evitar que siga captando, porque si tú dejas, no le pones digamos, una suspensión, no le revocas la autorización, ¿qué puede pasar, no? Ellos siguen captando, pero ya la empresa está mal, financieramente hablando. No tiene liquidez o tiene insolvencias, ya por adentro está haciendo agua. Entonces, si tú dejas, no les suspendes, digamos, el funcionamiento,
siguen captando, y el problema se agrava porque a las finales los perjudicados es el público, ¿no? Entonces, y de ahí que se toman ciertas medidas administrativas de suspensión, revocación, autorización. En este caso, se suspendió la autorización del funcionamiento por 90 días. O sea, se le da una chance en plazo. Subsana, te voy a suspender, subsanas, y si no subsanas, digamos, se prolonga o ya se revoca definitivamente, ¿no? Esas son las medidas administrativas. A ver, para ir avancemos acá en el segundo párrafo. Los hechos indicados se han visto gritados con el mérito de las observaciones de la inspección realizada a GPI, remitida mediante oficio. Entonces ahí, por ejemplo, dentro de esas funciones de supervisión de las agencias reguladoras, dentro de esas funciones que tiene el Estado a través de las agencias reguladoras de supervisar, inspeccionar, está pues no solamente supervisar, sino ya algo más directo, ¿no? A veces ya entran a veces, no sé si ustedes habrán oído, bueno, dice, han intervenido la cooperativa tal. A veces ya interviene directamente porque se sienta, digamos, en las sillas de los ejecutivos, entra in situ a intervenir de cierta cooperativa o cierta financiera. Entonces, acá dice, pues, los órdenes de inspección realizadas GPI remitida mediante oficio señalan un cálculo referido indicador de solvencia y liquidez fue preparado con algunos datos cerrados, créditos otorgados carentes de garantía, falta de provisión de crédito alrededor de 3 millones, déficit de fondos en cuentas de intermediación respecto de saldos crónicos, con lo que se corrobora que haya diversas observaciones en los indicadores de liquidez y solvencia de la empresa de los acusados, ¿no? ¿Qué más dice? Ya, bueno, respecto de lo que le acabo de mencionar a ustedes, cuando dicen créditos otorgados carentes de garantía, eso va a ser más fácil para explicarles y para que entiendan ustedes. Muchas veces estas empresas, de repente no tanto los bancos, porque los bancos tienen un control más específico, más ordenado, pero sí las sociedades de fondos de inversión, a veces las sociedades agentes de bolsa, a veces, digamos, para ocultar estos estados de insolvencia o de liquidez, ¿no? A veces realizan malas inversiones y a propósito de la pandemia ha ocurrido. Lo que hacen es otorgar créditos. Dice, hacen préstamos a empresas vinculadas o viendo que ya están en problemas, se desvía el dinero, ¿no? Y lo pasan como si fuesen préstamos a otras empresas, pero tú cuando otorgas un préstamo, se supone que te deben dar una garantía, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas al banco y el banco dice, ya, te voy a prestar dinero, pero ¿qué más sale en garantía? Ya, si tú quieres comprar tu casa, hipotecas la casa. Si vas a comprar un auto, constituye garantía mobiliaria del auto y con eso yo me aseguro como banco que tú me vas a pagar, ¿no? Igual, ¿no? Acá las empresas, si yo voy a prestar dinero de mi empresa, ¿no? Y se lo va a dar a otro, lo lógico es que me dé una garantía porque así yo me aseguro que me van a pagar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en la realidad? Que a veces las empresas hacen préstamos pero no constituyen garantía o no les dan garantía. O a veces prestan a empresas vinculadas y se desvía el dinero. Y entonces, ¿pero con qué finalidad? Se desvía el dinero, pero la que otorga el préstamo ya está en problemas, le falta liquidez o insolvencia, y así es, pero ¿cómo maquillan el estado financiero o cómo hacen ver a la agencia reguladora? Señores, agencia reguladora, por si acaso, si usted ve mi estado financiero, tengo una cuenta que son una cuenta, ¿no? Cuenta dice crédito otorgado, ¿no? Otorgado a tal empresa por tanto. Y el interés es tanto, lo pasan como si fuese un activo, un buen activo, pero no hay garantía. A la final ese es un cascarón. No sé, tú vas a examinar los papeles o la documentación o el estado financiero o la situación económica del que se ha beneficiado con la empresa y no se sabe nada, no encuentran nada, o digamos que digamos hipotéticamente que fuese un offshore, no hay nada que garantice que esa empresa le va a devolver el dinero. Entonces, esos problemas ocurren y ahí vienen los problemas, entonces, y ahí podría presentarse esto que llamamos, ¿no? Estado de insolvencia, estados. Entonces,
esos temas, eso es lo que a veces ocurre en la realidad. A ver, sigamos. Eh, habíamos hablado que estamos hablando de una modalidad de infracción de deber. Habíamos hablado de que estos administradores, estos representantes tienen el deber, tienen la obligación de entregar la información impuesta a la empresa supervisada. También a veces hay una obligación de entrega de información. A veces le piden, digamos, a un ejecutivo en específico. Cuando le piden a la empresa, hay unos ejecutivos o unos órganos societarios que tienen el deber de remitir la información. Pero a veces puede ser que le pidan a alguien específico, ¿no? Y como dice Percy García Cabero, dice, entonces acá hay una modalidad de dominio, porque hay una obligación de entrega de información requerida a un miembro específico de la empresa supervisada. Por ejemplo, puede ser que se lo pidan al director, a su vez es accionista mayoritario de la empresa supervisada. Entonces, de acuerdo a lo que dice Percy García, ahí habría una modalidad de dominio y de esta persona que si cumple o omite o niega o envía información falsa, estaría incurriendo este tipo penal y él tendría la modalidad de Eh, también es importante tener en cuenta que a veces, eh, a veces podría ser que la misma empresa se ponga en esta situación, ¿no? ¿Cómo lo diría? O sea, digamos, a ver, digamos, esté en problemas y trate de verdaderamente ocultar la situación en la que es insolvencia y se ponga en esa situación, ¿no? Eh, porque ya está, digamos, perdida de alguna forma, ¿no? Eh, a veces puede ocurrir eso también, ¿no? Este tipo penal, ¿no? Se diferencia del 242, ¿no? El 242, vamos a buscar el 242. El 242, acá te voy a tratar de compartir con ustedes. A ver, un momentito, vamos a ver. Acá hay un artículo que se parece, ¿no? Hay un artículo parecido y es importante tenerlo en cuenta. A mí me disculpa que el proyecto cero porque sabe que LP por el derecho. No sé si ven el artículo 242, ¿lo ven? Por favor. ¿Me Sí, pueden decir si doctor. lo ven? Ok, ya, miren. Acá hay un tipo penal parecido que es rehusamiento a prestar información económica, industrial o comercial. Es un tipo penal, por decir pequeño, no está dentro de la parte de delitos financieros, sino dentro de la actividad de supervisión. Dice el director, administrador o gerente de una empresa que indebidamente rehúsa suministrar a la autoridad competente información económica, industrial o mercantil que se le requiera o deliberadamente preste información de modo inexacto. Es muy parecido, ¿no? Nada más que algunos dirían, pues el principio de especialidad se aplica al 245 porque es específico para empresas financieras y es un delito financiero. Por ejemplo, este tipo penal, ¿no? Habla el director, administrador, gerente de empresa, digamos que hasta ahí es parecido, rehúsa, o sea, se niega a suministrar información o enviar información a la autoridad competente. Puede ser Indecopi también, ¿no? Puede ser una agencia reguladora, la SBS, sí, puede ser. Información económica, sí, porque el otro también es información económica, ¿no? El de los estados financieros. Industrial, ahí ya no, pues, ¿no? Industrial no, porque generalmente las empresas financieras no son industrias, o su core business es pues la captación y el manejo de recursos del público, en cambio, más no producir, digamos, algún pues, digamos, productos industrializados, un producto tangible, ¿no? Mercantil, bueno, ahí puede ser información societaria, ¿no? Es muy parecido, pero no es igual, ¿no? Dice, desde una empresa de información de modo inexacto. En cambio, en el otro dice, pues,
hay una especie de, por ejemplo, está el tema de datos falsos, está el elemento objetivo del tipo, ¿no? Liquidez, ¿no? Iliquidez o insolvencia, lo que no hay acá, ¿no? A veces podrían haber casos en que entren en concurso con este tipo penal, pero por el principio de penalidad va a primar el otro, ¿no? Si es que hablamos de entidades o empresas reguladas por la SS o la SMB, ¿no? Y también hay otro tipo penal que vamos a mencionarlo de paso también. Vamos a ver, la disculpa, el caso por el ALP derecho, no sé, pero es lo que hay que encontrar ahorita, ¿no? Ahí está. Entonces acá está el 245 y acá tenemos el 245A, que dice falsedad de información presentada por una emisora en el mercado de valores. Y ahí la principal diferencia dice el que ejerce función de administración de un emisor con valores inscritos en el registro público del mercado de valores que deliberadamente proporciona o consigna información o comunicación falsa de carácter económico o financiera con todas las reglas referidas al emisor. La primera diferencia de este 245A, 245, es que el que ven en pantalla se refiere a un emisor y un emisor o un clásico emisor de valores va a ser una empresa que cotiza en bolsa, o sea, una empresa que emita valores, acciones o bonos. Las acciones y los bonos, de acuerdo a la ley sectorial o la ley de mercado de valores, se deben inscribir al registro público del mercado de valores, ¿no? Administrado por la SNB. Entonces, este tipo penal 245 es exclusivo, digamos, del mercado de valores. Puede ser que exista un banco que tenga valores inscritos en el registro público del mercado. Sí, o sea, la condición es que la empresa tenga valores inscritos. Si no hay valores inscritos, entonces ya no está en este tipo. Sería típico respecto a este tipo penal, pero podría configurar el otro tipo, el 245, ¿no? El otro punto es que este tipo penal 245 omite el elemento objetivo del tipo de la insolvencia y liquidez. Acá nomás dice que deliberadamente procede o consigna información falsa, ¿no? De carácter económico-financiera, con tal central referida al emisor, a los valores que emita, a la oferta que sea de esto, y que el emisor se encuentra obligado a presentar o revelar. Entonces, si ustedes leen todo el tipo penal, no van a encontrar mención a temas de insolvencia, a temas de liquidez. En cambio, el 245A sí. O sea, si tú quieres utilizar el 245, necesariamente necesitas acreditar ante el Ministerio Público, o el Ministerio Público, en todo caso, supuestamente, ¿no? Es el que tiene que acreditar la insolvencia o la liquidez. ¿Y cómo se acreditará la insolvencia y liquidez? Porque a veces las leyes tampoco no son, o sea, como son leyes sectoriales, no te definen qué cosa es solvencia o liquidez. O sea, financieramente o económicamente, sí podemos definir qué cosa es solvencia y liquidez. Pero por ejemplo, dentro de este tipo de mercados, porque los dos son tipos penales en blanco y el 242 también. Tenemos estas empresas, estas entidades supervisadas por la SS y la SMB, son entidades que utilizan, por la misma normativa sectorial, las NIF, las normas internacionales financieras, o las NIC, las normas internacionales de contabilidad, o los principios generalmente contables generalmente aceptados. Hay una norma de la Dirección General de Contabilidad del MEF, que es un área del MEF, que obliga que se utilice las NIF dentro de las empresas y dentro de las leyes sectoriales de la SBS o la SMB, también obliga que las empresas supervisadas, cuando presenten estados financieros, deben hacerlo en función a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las NIF. Y hay algunas NIF que sí te ayudan a entender cuándo es insolvente o cómo debes hacer un estado financiero y cómo debes registrar las cuentas. Entonces, eso ayuda a entender en qué momento estás insolvente ayuda a entender la liquidez o la insolvencia, ¿no? Otra forma de acreditar es, digamos, con un informe. En teoría, el agente regulador tendría que emitir un informe, o como les leí en el caso, que les leí, ahí dice, pues en tal resolución, tal resolución, dijeron, ¿no? Se concluyó que había un estado de liquidez y solvencia. Entonces, y esa sería la prueba, ¿no? Para acreditarle el estado de insolvencia y liquidez, ¿no? Entonces, otra parte importante, digamos, ¿en qué momento se consume?
en qué momento se consume el tipo. Y en el caso de falta de entrega de información, el delito se consume instantáneamente. O sea, una vez que concluye el plazo, ¿no?, establecido para la entrada de información, o sea, la entidad te da, así como hemos leído la sentencia, ¿no?, ese párrafo, ¿no?, la agencia reguladora dice, tal día, tal fecha tienes que entregar o tienes dentro de, ¿no? Tienes un tiempo perentorio y alterno tienes que presentar. Y a la final no presentaron o no subsanaron información. Y en ese momento se consumó, ¿no? Eh, si, por ejemplo, si se trata de la entrega de información falsa, al momento se consume instantáneamente, al momento que envían información falsa, ¿no? Esos son los momentos en que se consuma este tipo penal, ¿no? Ya habíamos hablado, ya hemos hablado que podría haber un concurso con 242 que hemos leído, que es obstaculización de la hora de supervisión. Eh, Les relato un caso, ¿no? En una sociedad de fondo de inversión se detectó algunos problemas. Entonces, la máxima autoridad determinó que exista una comisión interventora. La comisión interventora entró a los locales físicos, les entró a las computadoras, y a partir de ahí comenzaron a pedir información a los gerentes, a los ejecutivos. Les dan un plazo y en ese momento que no envían la información, digamos, estaría consumando, no envían la información dentro del plazo, entonces esta empresa estaría, o los ejecutivos estarían incurriendo en este 242. Al margen también que podría constituir también 245, podría ser, ¿no? Y el otro caso, el concurso del 245A, ¿no? Podría también ocurrir. eh, y es así, ¿no? Este es un tipo penal muy poco conocido, como muchos de los otros tipos penales que existen en la parte de delitos financieros. Eh, po- Podría hablarles más, o quisiera hablarles más. Hay temas más específicos. Me gustaría en algún momento abordar más como una segunda parte, pero ya aterrizando de repente en normas más sectoriales de cómo, porque las normas sectoriales ayudan a entender el tipo penal. Lo otro que ayuda a entender el tipo penal es cómo funciona el mercado, qué bien jurídico se protege con este tipo penal, qué cosa está lo que está detrás de este tipo penal. Lo otro es que no son delitos exclusivos del sistema bancario, porque muchos piensan que le afecta al sistema crediticio. Otros piensan que el bien jurídico es la colectividad, pero no, ¿no? Porque si tú lees a Jacobs, te va a decir, no, defraudación es la expectativa normativa, ¿no? Entonces, no, ahí ya no hablamos de colectividad, ¿no? Entonces, esos términos, esos conceptos son importantes para poder entender este tipo penal, el 245, el 242, el 245A, todos los que están en este tipo de delitos financieros. Espero que haya sido de su interés, de su agrado, la explicación que les he dado. Estoy ya no a, digamos, a absolver alguna duda, no lo sé, ya depende de ustedes, ¿no? Adelante, Proyecto 024. Muchas gracias por su ponencia, doctor. De igual manera, a los asistentes, si quieren intervenir, pueden hacerlo directamente, si tienen alguna consulta o duda al respecto. Y si no, en todo caso, también podemos continuar con la finalización de la conferencia magistral. Doctor, le queremos reiterar nuevamente el agradecimiento tanto del equipo de Proyecto Cero, al igual que del mismo doctor Ishii, quien agradece su participación el día de hoy. Venimos ya realizando este servicio hace varios años, cada mes, y para finalizar correspondientemente, queríamos compartir con usted un reconocimiento que permite esta modalidad virtual, algo simbólico para poder finalizar y agradecerle nuevamente.
Mediante el chat, los asistentes le reiteran también el agradecimiento por su ponencia, la claridad en la exposición. Queremos para finalizar si quiere dar algunas palabras finales y luego ya finalizar con la reunión. Muchas gracias nuevamente. Eh, bueno, agradecer una vez más a Proyecto 024. Me siento muy contento de poder participar con Proyecto 024, con la comunidad jurídica Proyecto 024, así como también con todos los que acuden periódicamente a las citas, a las invitaciones de Proyecto 024, y siempre llano a responder cualquier consulta. Me pueden escribir a través de Proyecto 024 si es que desean compartir algún tema, o alguna consulta sobre estos temas que son bien interesantes. Me comprometo también a preparar, digamos, más temas sobre los delitos financieros, que la verdad es que son muy raros, son interesantes, y tratar de ampliarlos respecto del tema sectorial, ¿no? Para que la comunidad esté enterada, ¿no? Esté enterada y amplíe, porque a veces los libros o los artículos que existen respecto a estos temas son pocos, y hay más allá, ¿no? Y también decirles que la jurisprudencia o el poder judicial, de alguna forma, si bien los libros dicen algo, o los autores dicen algo, A, B, C, ¿no? A veces la jurisprudencia marca la diferencia, porque amplía, a veces puede ampliar el bien jurídico, o ampliar, digamos, la zona de protección que está detrás del tipo penal. Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? O sea, a veces estos tipos penales nacen con el Código de 1991, o bueno, sale una ley, digamos, incorporando un tipo penal, nace con una finalidad. Pero la realidad, como dice Roxy, ¿no? O sea, el bien jurídico es dinámico, ¿no? O sea, desborda, ¿no? Y la realidad desborda los casos que inicialmente se pensaron cuando se creó el tipo penal. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya estamos hablando de criptomonedas en otros países, plataformas online, y los tipos penales a veces no se dan abasto, o de alguna forma, en algunos países de repente encontrarán la manera de incorporarlos. Pero eso solamente va a ocurrir, digamos, con el trabajo constante de los operadores del derecho, ¿no? Es decir, los representantes del Ministerio Público, los jueces, las procuradurías, los abogados de las víctimas, de los involucrados. Solo con ese trabajo constante, digamos, los tipos penales se pueden ir ampliando, como dice, y el bien jurídico se va dinamizando, como dice recién, porque el bien jurídico, de mi punto de vista, no llega a ser estático, sino que, o sea, porque son delitos económicos, o sea, no son delitos comunes. Entonces, esa visión o esas ideas que les acabo de decir, ténganlos en cuenta, y bueno, será hasta una próxima vez con Proyecto 024. Muchas gracias al doctor Pichichi por la oportunidad de acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. De igual manera a todos los presentes que nos han acompañado el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente conferencia magistral, y a seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes a las actualizaciones y conferencias constantes que realizamos. Buenas noches, gracias.